Muy buenos días, hola mi esposa hermosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias, muy bien, ¿y tú, mi amor? Bien, agradecido por Dios por este nuevo día de vida que nos concede. Amén. Y estamos listos para estudiar la nueva lección 3, domingo 12 de abril. Así es, esta lección está bastante hermosa, así que deseamos que todos puedan disfrutarla igual que nosotros. Y bueno, bienvenidos con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Muy bien, para esta mañana tenemos la lección Escrito está. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio del Salvador, tras lo cual el Espíritu guió a Jesús al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. ¿Cómo se defiende Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto? A través de este relato, ¿qué debemos aprender de la Biblia? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Eso me hace acordar del texto bíblico que está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque Satanás no tiene otra opción. Que nosotros somos cristianos fieles, que somos verdaderos hijos de Dios. Él no tiene ningún poder contra nosotros, así como no tuvo ningún poder contra Jesús, ningún poder tendrá contra nosotros. Él tendrá que irse porque Dios lo ha prometido. Muy bien, sí. Incluso vemos que Jesús responde allí claramente en 3 ocasiones con un escrito está. Las Sagradas Escrituras son nuestra salvaguarda contra las tentaciones del enemigo, porque nos preparan y nos enseñan todo aquello que necesitamos saber para que no nos dejemos engañar. Al sentirse tentado por el apetito, Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús apunta hacia la palabra de vida y su fuente suprema y divina. De esa manera, confirma la autoridad de la Escritura. Al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús responde: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y en nadie más, y que la sumisión a su palabra es verdadera adoración. Finalmente, ante la tentación del amor a la ostentación y a la presunción, Jesús responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, amor, ahora hablando acerca de la presunción, que es lo que acabas de mencionar, me gustaría aportar un comentario de la hermana Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 331. El pecado de la presunción está cerca de la virtud que consiste en tener perfecta fe y confianza en Dios. Satanás se hizo la ilusión de que podría aprovecharse de la humanidad de Cristo para instarlo a transponer la línea que separa la confianza de la presunción. Muchas almas se han arruinado en este punto. Satanás trató de engañar a Cristo mediante la adulación. Admitió que Cristo tuvo razón en el desierto al tener fe y confianza de que Dios era su Padre en las más difíciles circunstancias. Luego instó a Cristo para que le diera una prueba más de su entera dependencia de Dios, una evidencia más de su fe de que era hijo de Dios, arrojándose del templo. Dijo a Cristo que si ciertamente era el hijo de Dios, no tenía nada que temer, pues sus ángeles estaban listos para sostenerlo. Satanás demostró que entendía las Escrituras por el uso que les dio. El Redentor del mundo no vaciló de su integridad y demostró que tenía perfecta fe en el cuidado prometido de su Padre. No pondría inútilmente a prueba la fidelidad y el amor de su Padre, aunque estaba en la mano del enemigo y colocado en un lugar de dificultad y peligro extremos. Ante la sugestión de Satanás, no tentaría a Dios presuntuosamente haciendo experimentos con la providencia divina.
tenía. Satanás había presentado un pasaje bíblico que parecía apropiado para la ocasión, esperando lograr sus designios al hacer la aplicación a nuestro Salvador en esa ocasión especial. Cristo sabía que Dios ciertamente podía sostenerlo si le hubiera pedido que se arrojara del templo, pero el hacer eso sin que se lo pidiera y para poner a prueba el cuidado protector y el amor de su padre porque era desafiado por Satanás a hacerlo, no mostraría la confianza de su fe. Bien comprendía Satanás que si podía prevalecer sobre Cristo haciendo que se arrojara del templo sin que su padre se lo hubiese pedido para probar su derecho al cuidado protector de su Padre Celestial, en ese mismo acto mostraría la debilidad de su naturaleza humana. En las 3 tentaciones Jesús responde con las palabras escrito está, es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia, y solo la Biblia, es la norma y el fundamento definitivos de nuestra creencia. Sí, la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. No es opinión, no es un argumento elaborado y complicado, no son palabras de animosidad personal, sino las palabras simples pero profundas de la Escritura. Para Cristo, la Escritura tiene la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera, su ministerio comienza con su seguro fundamento y continúa construyéndose la confiabilidad de la Biblia. Ahora la pregunta que tenemos al final: ¿cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ellas como Jesús? Amor, ¿tú qué opinas? Sí, mi amor, pero antes de responder a la pregunta, quiero mencionar un punto muy importante, y es que Satanás utiliza las Escrituras para atentar a Jesús, y es exactamente lo que Satanás está haciendo y va a hacer con mayor poder en el tiempo del fin, en estos días que estamos viviendo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, hablando acerca de las señales del fin, que en los días antes de la venida del Señor habrán guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Como estamos viendo hoy, también habrán pestes, hambres y terremotos. Otra de las señales de los tiempos que anuncian la venida del Señor es que se levantarán muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos, dice el versículo 11 de Mateo 24. Y el versículo 24 también dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Y cómo harán eso? Utilizando la palabra de Dios, la Biblia, para enseñar creencias, doctrinas que aparentemente son aceptables, que uno ve que no hay nada malo allí, pero son artimañas de Satanás. El apóstol Pablo, hablando de este particular en Hechos capítulo 20, el versículo 29, dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el llamado del apóstol Pablo, que nosotros hagamos de la palabra de Dios nuestra prioridad en la vida, que de verdad hagamos del estudio de la palabra de Dios nuestra salvaguardia. Amén. Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos cristos, capítulo 11, versículo 13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra de Dios nos dice que para el tiempo del fin, justo estos días en los que estamos viviendo, se levantarán falsos profetas con enseñanzas distintas, con creencias distintas, que aparentemente están tomadas de la Biblia, como la tentación que Satanás le hizo a Cristo. Asimismo, Satanás se presenta por medio de sus ministros fraudulentos con enseñanzas que aparentemente son bíblicas, pero que no enseñan la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos distinguir la verdad del error? ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que están enseñando los ministros, los pastores o las personas que se levantan a predicar la palabra de Dios es verdad o es la verdad como lo enseña la palabra de Dios? Me gusta mucho un ejemplo que escuché una vez sobre cómo hacemos para identificar si un billete es falso
o es verdadero. Para identificar si un billete es falso o es verdadero, antes debemos conocer todas las características del billete que es original. Si no conocemos las características del billete original, difícilmente podremos distinguir si un billete es falso o es verdadero. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Yo debo personalmente estudiar la palabra de Dios, aprender las doctrinas, aprender los principios, porque solo de esa manera podré distinguir la verdad del error si alguien lo predica. Oye, amor, con respecto a lo que estás mencionando, encontré en el conflicto de los siglos en la página 546 algo que va muy de la mano con esto. Escrito está: Satanás puede hoy citar las santas escrituras como en el tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Si tú notas, aquí se resalta una y otra vez que nosotros debemos conocer las escrituras, porque como decías con el billete, si yo quiero saber si un billete es falso, no basta con que tenga una máquina o tenga el aparatico para resaltar en alguna parte del billete, porque pues ¿qué debe aparecer allí? Si yo no conozco, si yo no sé, ¿cómo hago? Yo debo conocer. Yo debo tener conocimiento, entonces no basta con que tenga una Biblia en mi casa. La Biblia yo debo estudiarla, debo conocerla para poder enfrentar esos momentos en que Satanás va a querer tomar enseñanzas bíblicas que parecen tan bonitas, torcerlas para engañarnos. Yo debo conocerla para poder salir victorioso de todo eso. Así es, amor, y también la hermana Elena de White en el conflicto de los siglos, esta vez en la página 579 nos dice: a la ley y al testimonio. Si nos dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8 versículo 20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento, es decir, la suplantación que Satanás hará de Jesús, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Quiero mencionar algo importante. Las personas, ¿cómo podrán distinguir la verdad del error? Solo aquellos que hayan hecho de la palabra de Dios su única salvaguardia, solo aquellos que hayan sido juiciosos en el estudio de la palabra de Dios, podrán distinguir con base en el conocimiento de la palabra de Dios si es verdad o es mentira. Un último comentario lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 66. Nuestra única salvaguardia contra las supercherías de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras para comprender cabalmente las razones de nuestra fe y realizar con fidelidad todo deber conocido. La complacencia de un solo pecado conocido producirá debilidad y oscuridad y nos someterá a una tremenda tentación. Queridos hermanos y amigos, pienso que es claro el mensaje del Señor en la lección del día de hoy. El Señor quiere que su iglesia, el Señor quiere que su pueblo, que cada uno de nosotros haga del estudio de la palabra de Dios su prioridad todos los días. Amén. Porque solo mediante el estudio de la palabra de Dios nosotros seremos capacitados, seremos preparados para desenmascarar las falsas enseñanzas, las falsas predicaciones, las falsas creencias, doctrinas que vendrán en el tiempo del fin. Así que, queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Te preocupa el mañana, temes al porvenir, el afán y la ansiedad, el pan que conseguir, se convierten en tu Dios. Jesús te dice así: escrito está, no solo de pan viviremos, también de tu palabra, esa
sale de la boca de Dios. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vencerás con un escrito está.